La pandemia a nivel mundial se nos vino a ver reflejada en este año, en el 2020, pero resulta que esto comenzó fue el año pasado, el 17 de noviembre, las fechas estimaron a ese punto de inicio, donde una persona de 55 años, natural de la provincia de Hubei, en la ciudad de Wuhan, China, eh, fue el paciente número uno, el cual se le diagnosticó hasta este momento un virus desconocido, hasta ese momento. Las hipótesis señalaron hacia un mercado que se era ubicado en este mismo lugar donde habían comercialización de animales vivos. Ahora, yo quiero hacer una pequeña contextualización del por qué China tiene este tipo de mercados. ¿Qué es lo que sucede con China? Como ya sabemos todos, China, por herencia cultural, tiene este tipo de mercados donde se comercializan animales exóticos, salvajes, vivos, por las características de su gastronomía. Pero recordemos que China viene siendo un país que ha tenido unas transformaciones políticas a lo largo del siglo pasado, donde se ha ido desprendido un poco de su modelo comunista cerrado hacia la globalización en los últimos años. China, cuando se encontraba dentro de sus dictaduras más fuertes en el siglo XIX, permitió como alternativa a la comercialización de este tipo de animales. ¿Por qué? Porque era una población que estaba desnutrida, estaba muriendo de hambre, y lo que hace es que a los campesinos, como su población era mayoritariamente rural, eh, se comían lo que había a la mano, comían los animales que había a la mano, y la respuesta del gobierno chino fue permitir y legalizar este tipo de comercio de este tipo de animales. Entonces, sí, volviendo a la temática, a partir de este 17 de noviembre de 2019, de ahí en adelante se registraron de 1 a 5 casos nuevos cada día. Los primeros de estos casos, o sea, los primeros 9, fueron 4 hombres, 5 mujeres que tenían entre 39 y 79 años. De ahí a la creencia popular que hubo al principio de esta pandemia de que el virus afectaba exclusivamente a los adultos mayores, cosa que está desmentido. Un mes después de estos sucesos, el 20 de diciembre de 2019, existían un número total de confirmados de alrededor de 60 personas. Ahí fue donde el gobierno chino tomó la decisión de informar a la OMS frente a la sospecha de un nuevo virus de la familia de los coronavirus para que se tomaran las medidas respectivas. Siguiente. Angie, siguiente. Entonces, siguiendo la cronología de los eventos, se identificó un epicentro de él. Como ya les venía diciendo, era este mercado de animales en Wuhan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el 7 de enero las autoridades chinas confirman que se trataba de un nuevo virus de la familia de coronavirus, inicialmente denominado hasta ese punto, fue la primera denominación que le dio la OMS como 2019 nCoV. El 11 de enero ya del 2020 se anunció la primera muerte de una persona contagiada en Wuhan, y el 21 se confirmaba que la muerte era por una neumonía que se podía transmitir entre humanos. O sea que no solamente era una enfermedad contagiada por el consumo o la mala utilización de productos del mercado, sino que también era contagioso entre humanos. Luego de darse cuenta de esto el 21 del mes de enero, el 23, se dio la cuarentena total de esta ciudad y se cerró al exterior. Entonces, ¿cuáles son las estadísticas actuales que está manejando el país? El país de China manejó un pico de contagio el 16 de febrero de este año de 19.457 personas. Luego, hasta el día de hoy, bueno, ahí vemos que en la gráfica tenemos ese pico el 16 de febrero, de la cifra que les acabo de dar. Las muertes en China hasta el día del 9 de agosto, que fue cuando hicimos la recolección de los datos, eran de 4.634.
Haciendo una comparación con Colombia, tenemos que a esa misma fecha en Colombia las muertes han sido de 12.540. Más tarde vamos a hablar de Colombia en específico. Entonces, siguiendo un poco hablando de la provincia de Hubei, se ha reportado una mayor cantidad de muertos en comparación con China. Hubei ha sido donde más ha tenido muertos. Y estos registran 4.512 defunciones en ese espacio del territorio chino. Las demás provincias de China presentan menos de 30 muertos en su localidad. La provincia de Jiangsu es la única que no presenta muertos por este virus en el territorio chino. Como podemos ver, antes de seguir a los siguientes datos, nos damos un poco cuenta que en comparación con nosotros y ellos siendo el epicentro de la pandemia, se han tomado medidas cautelosas y estrictas que más adelante vamos a revisar, que les han permitido mantener sus números en unas cantidades bastante prudentes. Entonces, en los últimos 30 días ha existido un aumento de casos hasta el 30 de julio del mes pasado, de 117 casos nuevos. Como vemos en la gráfica, ha habido un ligero aumento del comportamiento de incidencia, de prevalencia, perdón, respecto a los casos en la población china. Se han reportado hasta una semana. Profesora, Discúlpame, sí, disculpa que yo, porque para poder, es que en ese caso no sería de prevalencia, sería de incidencia. Prevalencia fue porque tú hablaste anteriormente, quiere decir la cantidad nueva de casos. Entonces ahí. Qué pena ahí confundir cambié los dos conceptos. Bueno, entonces, respecto a los casos nuevos, hace una semana vemos que el reporte ha sido menor de 50 casos al día. Hasta el 8 de agosto, China manejaba un reporte de casos de 23 y en Colombia manejamos al día en un promedio de 9.674 casos. Entonces, para poder entender un poco esta problemática, para poder entender por qué la pandemia ha tenido un comportamiento drásticamente diferente entre nosotros y la población asiática, tenemos que entender que la salud tiene unos determinantes, los cuales, respecto a la definición que nos da la OMS, son las circunstancias en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido la influencia del sistema de salud hacia ellas mismas. También influye de forma directa en el desarrollo de la vida sana de una población, y estas circunstancias son el resultado de la distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, nacional y local, que depende a su vez de las políticas adoptadas. Vamos a ver que la edad es un determinante de la salud, y aquí les traemos la pirámide poblacional de la República Popular China, la cual vemos que cuenta con una población bastante drástica. Ya sabemos, es el país que actualmente tiene el mayor número de población a nivel mundial. Ahí está la cifra. Y vemos que la edad, ¿por qué es determinante en la salud? Porque con la edad, las personas atraen y conllevan un deterioro fisiológico, el cual es acompañado de unas comorbilidades adquiridas. Como ya lo hemos podido venir estudiando desde que retomamos las clases, las comorbilidades han jugado un papel drásticamente fundamental en el pronóstico del paciente con COVID-19. Entonces, volviendo a la población china, vemos que esta posee una pirámide de tipo bulbo, lo cual nos indica que es una población que está desarrollada, que actualmente se encuentra en desarrollo. Vemos que la mayoría de la población, tanto en hombres como mujeres, se asienta entre las edades de 45 y 50 años, como podemos ver. Entonces, ¿esto qué nos indica? Que es una población que se encuentra en edad adulta, mayormente, que se encuentra en edad productiva, y que hay poca población infantil comparada con la adulta. Lógicamente, disculpa Angie, ¿puedo cortar un poquito? Lógicamente tenemos que tener en cuenta que las cifras de la población china son absurdas, son extremadamente elevadas. Así que debemos analizar los datos en comparación. Si nos ponemos a estudiar el número de personas que se encuentran en edad adulta y el número de personas que se encuentran en edad infantil, con las colombianas obviamente va a ser mayor. Pero como podemos observar,
en comparación respecto a su población total es mayor, significativamente mayor, disculpe, en edad adulta. Ya. Bueno, ahora hablemos un poco del nivel socioeconómico. Déjame hacerte una intervención. Esa pirámide poblacional de China, como tú lo dijiste, China ha sufrido un desarrollo desde el punto de vista político y cultural, desde que, quiere decir, cuando empezó el proceso de socialización en China, fundamentalmente China era un país eminentemente feudal, con una población rural muy grande. Y una de las medidas que a lo mejor a nosotros, desde el punto de vista poblacional, nos puede parecer algo ilógica, pero hay que ir al contexto, y tú estás diciéndolo en la cifra de la población china, que es decir, nosotros, los chinos, por cada 7 habitantes del planeta hay un chino. Entonces, imagínense la proporción de chinos que hay. Una de las políticas que tuvo China fue la restricción de la natalidad. En China nada más se podía tener un solo hijo. Y estaba contraindicado, quiere decir, estaba castigado que los ginecólogos o el médico le hiciera una ecografía y le dijera el sexo. ¿Por qué? Porque culturalmente en esos países asiáticos el primer hijo debe ser hombre para que represente y para que mantenga la familia. Si es mujer, es como un deshonor. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que había bastantes feminicidios de niñas muertas y no se reportaban porque le decían a la mamá o hacían abortos de manera ilegal cuando se enteraban de que, o interrupción del parto, porque en este caso no era aborto, interrupción del parto cuando le decían exceso. Entonces hay que entender las medidas de cada país de acuerdo al contexto cultural y sobre todo al contexto social. Por eso quería hacer esa salvedad ahí como dato general, no porque me parece que estás haciendo muy bien la presentación. Doctora, yo quisiera hacer un apunte respecto a lo que usted acaba de decir, y es que es bastante evidente este comportamiento de prevalencia masculina en Asia, incluso saliéndome un poco de China para reafirmar lo que usted dice. Es lo que sucede en India, que las tasas de feminicidio son extremadamente altas y el abandono infantil en la población femenina es extremadamente alta porque se considera que la mujer no es productiva para el hogar. Entonces, la prevalencia de hombres es mucho mayor. Bueno, seguimos. Entonces, el nivel socioeconómico, pues claramente también afecta en la salud de las personas, porque las condiciones en las que una persona crece, las oportunidades que tiene, el acceso al sistema sanitario, está condicionado sí o sí por la economía del país. Y como vemos, China es una economía, posee una economía ubicada según el Fondo Monetario Internacional como la segunda más fuerte a nivel mundial. Pues vemos que está arriba, tiene la Unión Europea, pero recordemos que es el cúmulo de unos países y no se cuenta como una sola nación. La economía de China en términos de Producto Interno Bruto posee pues 14.216.000.000 de dólares y algo que la profesora también estaba diciendo, que China ha tenido este crecimiento significativamente exponencial luego de que se tomara la decisión por cuestiones políticas de la globalización de este mismo, dejando un poco atrás los modelos socialistas que anteriormente se estaban tomando, pero sin desligarse de ellos. China también posee unos aspectos culturales bastante diferentes a los de nosotros. Como vemos que en cuestiones de política todavía nos enfrentamos hacia una dictadura política, lo que facilita el control del movimiento de las masas. ¿Por qué? Porque no hay derecho a la opinión de las personas o está restringido. Entonces es más fácil para el mandatario dar órdenes, volarse procesos, volarse protocolos y simplemente darlas. Y es más, en el caso de las pandemias, o en el caso de esta pandemia, ha sido producente. Entonces, el éxito de China no ha sido solamente por el factor político, sino también el cultural, porque el asiático, a diferencia del latinoamericano, es mucho más distante, es más individualista, es mucho menos de amistades, y como podemos ver, nosotros acá tenemos fácilmente a una abuela, tía, hermana que queremos visitar y entonces estamos saliendo constantemente y está el riesgo de
de que se encuentren en las esquinas hablando. El latinoamericano lo es, por contrario el asiático no. Siguiente. Como yo decía, la distancia social se hace mucho más fácil, el distanciamiento social, porque no le tienes que pedir a un asiático que sea distante porque ya culturalmente lo es. Los amigos, como les estaba diciendo, ocupan un lugar menos importante para muchas personas, y lo más importante era su trabajo, ir a su casa y estar siendo más individualistas y más solitarios. Siguiente. Bueno, y respecto a la eficacia del Estado frente a las respuestas rápidas y oportunas, tenemos ejemplo la construcción del Hospital de Wuhan. Ya sabemos que esto fue noticia internacional, un hospital construido en tiempo récord, donde se dio un ambiente exclusivamente para el tratamiento de esta nueva enfermedad, y en comparación con nosotros, la destinación de los recursos ha sido mucho más eficaz, mucho más rápida, sin desviación de ellos mismos, de los recursos, y obviamente esto va a afectar de forma directa a la propagación de la enfermedad en la población. Entonces, el rastreo, luego del rastreo de este COVID-19 en el mercado de mariscos, donde se vendían murciélagos vivos y otras más especies, se cree, donde fue el origen del virus, que como primera medida las autoridades chinas cerraron, disculpen, no se cree, fue un hecho que las autoridades chinas cerraron inmediatamente el mercado el 1 de enero de 2020 e iniciaron investigaciones en los distintos mercados de alimentos de este estilo. Entonces, posterior a esto, a este cierre, se implementaron unos protocolos de prevención y control, que los iré mencionando más adelante. Siguiente. La identificación de casos nuevos y la vigilancia a gran escala. Ya sabemos que los asiáticos son personas bastante apegadas a la tecnología, y China no es la excepción. Entonces, los seguimientos de alta tecnología como sistemas de códigos QR se implementaron para hacer un seguimiento estricto individualizado a cada persona del país. Es también la identificación de casos y seguimientos de ellos mismos y contactos. O sea, no solamente se utilizaba a la persona como un dato, sino que se le hizo un seguimiento individual, cosa que acá no ocurre. Simplemente acá se hace una prueba y es un dato, pero no se le hace un seguimiento estricto a la persona, o si se le intenta hacer, pues es bastante precario. Y el control de la temperatura se implementó en estaciones de trenes y de buses, así como en muchas partes más de la ciudad. Siguiente. También, como podemos ver, se implementaron controles en la movilidad de la población, el control de acceso en comunidades, en comunidades residenciales. Las compras eran limitadas a una persona por familia y tenían acceso a ellas de 1 a 3 días a la semana. El transporte también fue controlado, fue limitado o prohibido en zonas de alto riesgo de contagio. Se cerraron lugares públicos, incluidos cines, clubes, parques de atracciones, bares, y etcétera. Entonces se implementó un sistema de notificación nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que se abrió una base de datos para poder notificar, valga la redundancia, los nuevos casos, los seguimientos, los posibles sospechosos. Entonces se generaron informes diarios de los casos y defunciones asintomáticas recién diagnosticados y de los sospechosos. También se informó, también se buscó informar el caso de forma electrónica a través del Sistema Nacional de Información de Enfermedades Infecciosas. Eso era lo que les estaba diciendo, esa base de datos nacional. ¿Para qué? Para unificar conceptos en todo el territorio, para que no fuera que en el caso de China, que se divide en provincias, para que no fuera que una provincia estuviera aislada de otros, estuviera haciendo un plan de contingencia, otra provincia estuviera haciendo otro plan, sino que se unificara el territorio. Y si analicen que si a nosotros nos cuesta unificar nuestros departamentos, somos un país bastante pequeño en comparación a estos macropaíses, ahora imagínense ellos. Como les decía, cada provincia presenta su informe diariamente, donde se generan curvas epidemiológicas para todo el país y para cada provincia por separado.
Bueno, esto es más de lo mismo lo que les estaba diciendo, las instalaciones sanitarias y la preparación que tuvo el equipo médico en este país. Vemos como ejemplo esta obra que se hizo en tiempo récord, que contó con la capacidad de recibir a 1000 pacientes solamente de COVID a la vez. Se completó en escasos 10 días y contaba con 1500 camas. Algo verdaderamente absurdo. También realizaron protocolos de desinfecciones diarias en las calles. Interesante, que se capacitaban a las personas de los condominios, de las vivencias, perdón, de las viviendas, de las comunidades donde vivían para que ellas desarrollaran este tipo de actividades. Siguiente. Y respecto al suministro, que como podemos ver y en nuestra experiencia acá en nuestra ciudad, es una de las actividades que generan más desorden. Los residentes pueden comprar, en China los residentes han podido comprar artículos de primera necesidad y pedir comidas a través de aplicaciones en línea para llevar también. Creo que las empresas e instituciones garantizarán el sustento permanente de las personas. Esto es muy importante porque al generar estabilidad, genera orden y genera beneficio para la población. Hablo de estabilidad económica. Y el gobierno también aseguró que no faltarán alimentos y otras necesidades básicas para la comunidad, como el agua, energía, gas, petróleo y otros artículos de primera necesidad. Siguiente. Bueno, entonces aquí podemos ver, es una recolección de datos estadísticos que nos muestran algunas de las medidas tomadas por la población china respecto a esta pandemia. Como podemos ver, la mayoría de gente, y como medio de prevención preferido, por decirlo así, fue el uso de las mascarillas. El 77% de la población refirió que como medida de contingencia en esta pandemia adoptaron la utilización de mascarillas, pero también en la encuesta se encontraban el lavado de manos, quedarse más en casa. En valores menores abajo vemos que limpiaban más la casa, evitaban reuniones familiares, etc. Pero la higiene y el uso de mascarillas fueron las más adoptadas por la población. Siguiente. Entonces, ahora entremos a comparar con Colombia y también pues con Cartagena. Como vemos en la primera tabla tenemos el número de casos para el 10 de agosto del 2020, o sea, antes de ayer, donde Cartagena contaba hasta esa fecha con 17.333 casos. China en general con 84.000 y Colombia en general con una cifra bastante alta de 397.000. Vemos los casos nuevos para esa fecha en Cartagena eran de 126, en China de 54 y en Colombia de 10.000. Como ustedes pueden ver en los datos, el comportamiento de la pandemia en Colombia ha sido bastante más agresivo pero ojo, agresivo en cuestión de infección, de contagio. Ahora dejemos ese dato ahí. ¿Y por qué? Si analizamos la siguiente tabla, vemos que Cartagena tiene hasta esta fecha una incidencia de 126 casos, una prevalencia de 17.000, una mortalidad de 490, y si vemos la letalidad del virus en las personas que se encontraban en esta base de datos era de 0,02, o sea, del 2%. La mortalidad del virus en Cartagena hasta antes de ayer era del 2%, relativamente baja comparado con China, que como podemos ver es del 0,05%, o sea, del 5%. Entonces podemos llegar a la conclusión. Disculpa, déjame Sí. hacerte ahí una pregunta para yo tener claridad. Okay. Acuérdense que la letalidad se saca por la cantidad de personas fallecidas del número de infectados. Entonces, esta letalidad que tú estás sacando en Cartagena, ¿es en relación a los 17.000 o lo estás sacando en relación a las cifras de Colombia? Porque me causa, quiere decir, y otra cosa es la cifra de mortalidad. Es decir, porque fíjese, la provincia de Wuhan
tiene casi y un poquito más la población de Colombia. Es decir, la provincia donde pasó lo de China tiene 60 millones, cuando cerraron tiene 60 millones de habitantes, no era como todo el territorio chino, que viene siendo casi la proporción de casos, que es decir, la proporción que tiene Colombia. Colombia llega a 50 millones de habitantes, un poquito más. Entonces, quiero tener claridad en que, bajo qué criterio sacaste tú la letalidad. La letalidad que se sacó en base a Cartagena fue en base a la población infectada en Cartagena. Pues obviamente la letalidad en comparación con la general en Colombia va a ser menor porque tenemos una población menor y un menor número de infectados. Y además la no participación de departamentos que tienen tasas de infección mucho más altas que nosotros acá en Cartagena. Y ciudades también. Entonces sí, la letalidad se sacó con respecto a los contagios en Cartagena. No en general en Colombia, porque obviamente a nivel nacional hay más contagios. ¿Seguimos? Sí, seguimos. Y como podemos ver también, un aspecto clave en la prevención del esparcimiento del virus ha sido la realización de pruebas. Como podemos ver, nosotros, la gráfica es simple en decirnos que estamos haciendo pruebas es ahora, en los últimos meses. En los primeros meses teníamos escasas y casi nulas pruebas, los cuales permitió que muchas personas, tanto asintomáticas como asintomáticos también irresponsables, que no acataban las recomendaciones, salieran sin ningún tipo de prevención. Y obviamente aumentará el nivel de contagios. Siguiente. Y con respecto a los casos nuevos, aquí hay una observación bastante peculiar, y es que podemos ver que el comportamiento de los casos nuevos en Colombia ha ido incrementando con respecto al tiempo. Y en China vemos que fue incrementando, tuvo un pico, medidas que tomaron fueron eficaces y permitió que los contagios fueran bajando, que la aparición de casos fuera disminuyendo. Entonces aquí es donde nos llegamos a preguntar si las medidas que nosotros hemos tomado han sido eficaces, estamos haciendo cosas que no son. Las medidas que China ha tomado y ha venido tomando han sido eficaces. Vemos una reducción notable de los casos. Muertes es más de lo mismo. Vemos que tuvimos un pico de muertes el 29 de julio con 380 muertes, que no ha disminuido, sino que por el contrario, el comportamiento ha sido siendo el mismo. Y bueno, aquí lo que podemos ver es los resultados del aislamiento preventivo en Colombia. Vemos que en la primera gráfica, la que tenemos a mano izquierda, vemos que la concentración de personas en zonas residenciales, dentro de su casa, dentro de su conjunto, etcétera, ha aumentado y se ha mantenido luego desde que se tomaron las medidas de aislamiento. Por el contrario, en los lugares de trabajo, como contraejemplo, vemos que ha disminuido, pero ojo, vemos que la gráfica se está acercando poco a poco a la normalidad que llevamos antes del aislamiento. Y la comparación que venimos haciendo en China, como ya hablamos de las medidas que se adoptaron para combatir el COVID-19, hablemos un poco de las que se tomaron en Colombia. Dejaremos pues la duda al debate con la profesora si estas han sido eficaces o no, pero ¿cuáles fueron? El establecimiento de la cuarentena a nivel nacional obligatoria, las tasas de contagios, la implementación del pico y cédula, gradual de varios sectores aplicando las medidas sanitarias establecidas, el cierre de fronteras marítimas, terrestres y aéreas, el aumento del número de pruebas realizadas por día, como lo vimos anteriormente en la gráfica, la suspensión de las clases presenciales, tanto de colegios y universidades, el cierre de establecimientos donde se puedan presentar aglomeraciones como bares, discotecas, conciertos, eventos, etc. Y las ayudas económicas para la población vulnerable.
que bueno, están en el papel, pero... Y la comparación Colombia-China, vamos a ver algunos de ellos en los cuales no fuimos iguales o no tuvimos la severidad que ellos tuvieron. Identificación temprana, aislamiento temprano, diagnóstico temprano y tratamiento temprano. China lo hizo, se vieron resultados, nosotros lo hicimos a medias o lo hicimos muy tarde y los resultados pues han demorado más en llegar. Otra fue la instalación de hospitales temporales. Pues las encuestas nos dicen que a medias, pero aquí prácticamente se han medio arreglado los hospitales que ya teníamos en malas condiciones en comparación con la obra que salió como noticia internacional allá en Wuhan, China, el hospital que se hizo en 10 días. Seguimos. También la capacitación del personal de salud. Como les estaba comentando, se hicieron campañas de educación en China bastante intensivas, no solamente el personal de salud, sino también personas, al personal normal. En Colombia, pues, se debe, como las líneas de atención exclusiva para pacientes COVID, se hizo en China, aquí también se está haciendo. Y listo, muchas gracias. Bueno, no sé si fue que escogí al que mejor se lo sabía, pero realmente la presentación ha sido muy buena. Espero que el grupo haya participado de manera, quiere decir, de manera activa, como mismo pasaron las diapositivas, que no sea solo el conocimiento del compañero, porque realmente, y creo que debe ser una de trabajo, porque además una de las cosas fue que escogí, nadie me dijo escogí a fulano, sino que escogí el ponente y eso me llena de satisfacción en la primera exposición que estoy viendo. Algunas cosas que quería como argumentar, me parece la exposición muy bien, fuiste muy analítico en en todas las situaciones que se dieron y haciendo una comparación. Hay una cosa, quiere decir, ustedes saben que yo vengo de Cuba. En Cuba cuando, no voy a hablar de política porque no quiero, porque lo del COVID, una de las cosas se ha politizado. Cuando a mí me tocaba dar marxismo-leninismo, hay una de las corrientes que siempre allá fueron muy reacios, que era la convergencia. Y yo siempre estuve de acuerdo, ¿por qué? Porque considero que de cada, ¿cómo se llama esto? De cada sistema hay que tratar de coger lo mejor o lo peor. En el caso de China, China es un país con un sistema de tipo centralizado, y yo pienso que el mayor logro que tuvo en la pandemia es que centralizó todos los recursos. Centralizó el recurso económico, pudo hacer un hospital de 1000 y pico de camas, nada más que para COVID. Quiere decir, no coger las clínicas que estaban, sino nada más. Ay, si pueden encenderla, para no hablar del computador solo, las cámaras. Pudo, ¿cómo decirle? Pudo hacer un hospital sin tener que pedir, como acá, que hay que pedirle permiso a la EPS, a las ARL. No, otra cosa es que tú lo habías comentado y es fundamental, es el recurso humano. Es decir, China cogió 500 médicos y lo metió en ese hospital. Nosotros aquí tenemos zonas como Leticia, como el Chocó, que todavía estamos pidiendo que vaya un intensivista, que vaya un internista, que vaya gente capacitada para poder atender la pandemia. De hecho, no habían ni ventiladores. Y eso es una situación que yo pienso que lo hizo bien. Ahora, en cuanto hay muchos factores, como tú dijiste, en los determinantes de salud que son muy diferentes de China, de Europa, etcétera, y de los países asiáticos. Y uno es la cultura. Ustedes saben que los países asiáticos no son tan religiosos, como ellos creen en dos formas de vida fundamentales, el confucianismo y el taoísmo. Y esos no son religiones, son formas de vida. Y dentro de eso el confucianismo es hacer lo que se debe hacer. Ellos están formados en lo que se debe hacer, no es lo que yo quiero hacer. Y son muy respetuosos de qué daño yo puedo hacer socialmente al otro. Es decir, en los países asiáticos eso es muy importante. Yo estuve leyendo los otros días, no leyendo, sino viendo una japonesita que decía, nosotros somos incapaces de contestar el celular en el metro, porque estamos molestando la intimidad de lo que va al lado. Nosotros aquí no contestamos el celular,
Si encontramos a alguien de una distancia a la otra, le gritamos independientemente de lo que tengamos, porque es así, es la cosa cultural. Y eso, aunque ustedes crean que no, ayuda en este tipo de patologías, donde, como decía el compañero, el contacto. De hecho, nosotros nos saludamos hasta las amistades, no solamente los novios y las novias, las parejas, de besos. En la China no se usan besos para los amigos, ni en China ni en todo el mundo asiático. Y eso son cosas que son importantes. Y lo otro, por supuesto, como tú lo decías, el recurso económico, pero no solo el recurso económico, porque ahora podríamos trabajar, y tú lo pusiste bien, dentro del el eslabón socioeconómico, quiere decir, el país primero no es China, es Estados Unidos. Sin embargo, el manejo de la pandemia ha sido diferente. Entonces, quiere decir, hay cosas que convienen en un régimen y hay cosas que convienen en el otro. A veces aquí, quiere decir, cuando Claudia y el de Medellín trataron de hacer algo parecido a las bases de datos para encontrar los contactos a través de la vía de la tecnología, que es el teléfono, que en China, en Corea se utilizó, porque en Corea del Sur se utilizó también, no solamente en China. De hecho, Corea del Sur no tuvo aislamiento porque metió esa medida mucho más, todavía más fuerte que China. Y realmente aquí dijeron que no, que eso iba contra la libertad de prensa. Entonces, contra la libertad de expresión y contra la privacidad. Y es que llega un momento, si tú no tienes nada que esconder, no hay nada que te interese que te esculque. Pero en definitiva, eso servía para en una situación como esta determinar el número de contagios que podía haber. Otra cosa que tú dijiste es que a mí me pareció que lo que ha faltado aquí es que ha habido asimetría entre la cuarentena y las medidas de salud. Es decir, China hizo la cuarentena, pero estableció medidas de salud. Y dentro de la medida de salud era la identificación y hacer pruebas masivas. Aquí se perdieron, el primer mes de cuarentena de marzo a abril se perdió. Las pruebas fueron ínfimas, como mismo tú lo pusiste y como otros tienen en las pruebas, en la presentación. Por lo tanto, había que tener, quiere decir, las medidas tenían que ser de manera simultánea. Y acá todavía en lo que es la identificación. De hecho, hay pacientes que ustedes han oído por el televisor cuentos de algún vecino. A mí me ha llegado muchas anécdotas de pacientes que le decían al médico que tenía COVID y los mandaban para la casa y le decían, no, 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 y quédese, cuando usted tenga tos, cuando tenga esto, venga. Y resulta ser que no le dio tiempo a. De hecho, yo tengo una compañera en Comeva que falleció y era una nutricionista de Comeva en ese cuento. Entonces, fíjense la importancia de la organización de los sistemas de salud a la hora de enfrentar esta pandemia. Bueno, vamos para no hacer largo porque realmente toca hacer las exposiciones a Italia, que es el segundo país donde hubo. Para eso vamos a felicitaciones al primer grupo y Italia tocaba al segundo grupo. Entonces, por lo tanto, le toca a partir... Doctora, fue el tercer grupo. ¿Cómo? Italia es el tercer grupo. Italia le toca al grupo 3, doctora. ¿Verdad? Estados Unidos es el grupo 2. Bueno, vamos a empezar por Italia. Entonces, como le toca al grupo 3, viene siendo el número 20, ¿no? ¿Verdad? Por ahí el número 20. Entonces está González, Grau, Cuardo, Gutiérrez, Henao, Hernández, Jiménez, Cali, Lopera y López. Y Malo, ¿no? Entonces No, vamos a... doctora, desde hasta Gutiérrez va el grupo 2. El grupo 2 va de Valeria Durán a Gutiérrez. Valeria Durán es el 11 y Gutiérrez. ¿Cómo? ¿El grupo 3 dónde va? A partir de Nao. Después de Gutiérrez. El grupo 3 va a partir de Gutiérrez. No, después de ella. Ella queda en el grupo 2. Henao, Okay. bueno. De Nao, doctor. ¿Henao hasta cuándo? Henao, Hernández, Jiménez. Hasta Miranda Vitar. Bueno, hasta el Miranda que no sale acá. Bueno, entonces, como es hasta ahí, vamos a tomar a Malo. Malo Rueda. ¿Está por ahí Malo? Doctora, ella sí estaba en la sala, pero se abandonó la reunión ahorita y sabemos que ella tiene problemas siempre con el internet. Ella vive en el Carmen y siempre está fallándole. Bueno, entonces que pase su escrito. Porque si no vamos a, imagínate, es la única manera que yo tengo de poderlas a ustedes. Entonces, Mendoza.
Hoy. Ah, estás ahí mismo. Bueno, empezamos contigo, Mendoza. Voy a cerrar mi micrófono. Una diapositiva, por favor. El grupo. Muy buenas tardes a todos. Nuestro grupo le corresponde el análisis de COVID en Italia. Siguiente. Siguiente. Bueno, hablemos sobre los primeros casos del COVID en Italia. Este se presentó el 31 de enero, donde se confirmaron en Roma 2 turistas chinos, un hombre de 66 años y una mujer de 65 años, quienes llegaron a Milán el 23 de enero por el aeropuerto de Milán Malpensa y un autobús turístico. Dieron positivo el SARS-CoV-2 y fueron hospitalizados en el Instituto Nacional Lázaro Spallanzani para enfermedades infecciosas luego de presentar dificultades respiratorias. El gobierno italiano suspendió todos los vuelos de Asia hacia China y de China y declaró un estado de emergencia. El primer ministro dijo que Italia fue el primer país de la Unión Europea en tomar esta medida de precaución. Siguiente, por favor. Okay. Vamos a presentar, el primer paciente fue un paciente masculino de 38 años de edad que ingresa al servicio de urgencia del hospital de Codogno el día 20 de febrero de 2020 sin evolución alguna a pasar los días. Se solicitó prueba del virus de SARS-CoV-2 con resultado positivo. El paciente informó que estuvo en una reunión con un amigo que acababa de volver de China a quien se le realizó la prueba y el resultado fue negativo, por lo cual no se conoce cómo se contagió el joven. Cuando la condición del hombre de 38 años empeoró, se fue al hospital de Codogno reportando problemas respiratorios. Inicialmente no había ninguna sospecha de COVID-19, por lo que no se tomaron medidas preventivas adicionales. Y el virus fue capaz de infectar otros pacientes y trabajadores de salud. Más tarde, su mujer embarazada y un amigo dieron positivo. Otros 3 casos fueron confirmados el mismo día, después de que los pacientes reportaron síntomas de neumonía. A partir de entonces se realizaron extensos controles y verificaciones en todos los que posiblemente habían estado en contacto o cerca de los sujetos infectados. Con respecto a la epidemiología de los casos confirmados en Italia, fueron de 251.000, más o menos 259. Los 202.000 personas se recuperaron y hubieron 35.209 personas que murieron. Siguiente, por favor. Bueno, la tasa de mortalidad por coronavirus en Italia tiene una relación con este país que cuenta con una de las poblaciones con más personas mayores de Europa. Según el Instituto Nacional de Estadísticas italiano, en Italia existen casi 14 millones de personas mayores de 65 años, lo que representa alrededor del 22% de la población. Siguiente, por favor. En esta imagen podemos observar que el porcentaje de la natalidad es más alto en la población de adultos mayores de 90 años, siguiendo la población de 80 a 89 años y luego de 70 a 79 años. También vamos a observar que el sexo con mayor porcentaje de contagios es el masculino y que la edad media de contagio es de 63. Siguiente. Con respecto a los casos nuevos desde el inicio de la pandemia, podemos observar que el 21 de marzo se presentó el mayor número de casos nuevos. Y al pasar los meses vemos cómo van descendiendo los casos hasta agosto, en donde vemos que han disminuido significativamente. Siguiente.
con respecto a las muertes, tiene una gran similitud con la aparición de los casos nuevos, solamente que el mayor número de muertes fue registrado el 27 de marzo. Bien. Bueno, con respecto a los protocolos de bioseguridad tomados por Italia, se implementó la toma de la temperatura de los empleados y se limitó su contacto. El segundo fue quedarse en casa aquellos trabajadores que tengan fiebre superior a los 37.5 grados centígrados o síntomas gripales y debe contactar a las autoridades. Se hizo un control de temperatura corporal antes de entrar al puesto de trabajo y se identificó también recorridos de acceso, tránsito y salida y unos tiempos determinados para reducir las ocasiones de contacto con el personal. También se trató de reducir al máximo la entrada de visitantes y de ser necesaria la llegada de empleados externos. Bien. Bueno. En el sector salud, los protocolos de bioseguridad nos llevan al uso de elementos de protección personal, que en caso de pacientes sospechosos o confirmados, es de obligación utilizar máscaras de alta eficiencia. Se recomendó usar guantes, tapabocas, protección ocular ajustada en montura integral o protector facial completo, con batas impermeables de manga larga. Se recomendó el lavado de manos. Déjame hacerte una salvedad. El problema del sector salud es que si ustedes revisaron la cantidad de pacientes fallecidos del sector salud en Italia fue bastante generosa, quiere decir, en uno de los países donde más afectó fue Italia. Por eso Italia pidió ayuda a otros países para la parte de los médicos asistenciales, porque entre infectados y muertos tuvo una baja considerable en el sector salud. Ok. Bueno, realizar lavado de manos obligatoriamente antes del contacto con el paciente, antes de realizar tarea aséptica, después de riesgo de exposición a líquidos corporales, después del contacto con el paciente y después del contacto con el entorno del paciente. Y entre otras recomendaciones al sector de salud, se les dio la prevención de exposiciones por accidentes con instrumentos cortopunzantes, estornudar en el antebrazo cubriéndose con pañuelos desechables, la limpieza y desinfección de dispositivos y equipos biomédicos, el limpiar y desinfectar rutinariamente las superficies con las que el paciente está en contacto y limitar el número de trabajadores de la salud, familiares y visitantes que están en contacto con un caso sospechoso o confirmado. Bien. Bueno, las recomendaciones y aprendizaje de Italia. Entre las recomendaciones que se le da que debemos tomar de Italia es primero el cumplimiento de las normas de higiene y comportamiento. Segundo, el estilo de vida virtuoso en un contexto de prevención primaria. Tercero, el uso de vitamina D, que se ha demostrado que mediante estudios que es posible para el papel protector de la vitamina D contra el coronavirus, la necesidad de caminos compartidos, la evaluación de la medicina territorial. Un momentico, ¿por qué esta de la vitamina D, tú piensas que, de acuerdo a lo que tú has hablado antes, en Italia se propuso más que en otros lugares? Porque, por ejemplo, los chinos no hablaron de vitamina D. Sí, ahorita más adelante les voy a hablar de ese punto, de cada uno de los... No, pero yo estoy diciendo que tú crees que hay algo en relación con la población que afectó Italia el uso de la vitamina D. ¿Ves alguna correlación? Cualquiera del grupo puede contestar, no tiene que ser él solo porque la posición es tu mundo. Lo que pasa es que yo hago parte del grupo, lo que pasa es que la población de Italia se caracteriza porque hay muchos adultos mayores. Entonces se utilizó para reforzar el sistema inmunológico de esa población. Y aparte que había en esos adultos mayores, que fue un porcentaje bastante importante. Había presencia de comorbilidades, de enfermedades crónicas. No, esto es más bien social. Una de las cosas, no sé si ustedes vieron hasta en el noticiero,
que hubo, y creo que estaba dentro de algo que se iba a investigar desde el punto de vista penal, y es que hubo lugares en que fueron y eran domicilios de adultos mayores, quiere decir ancianatos, donde casi todos estaban muertos. Y cuando uno habla de ancianos, está hablando de casas de ancianos, quiere decir ancianatos, es de institucional. Y generalmente, cuando son institucional, cogen muy poco sol. Acuérdense que la vitamina D también se absorbe a nivel de los rayos solares. Entonces, es una cosa que que llama la atención ahí desde el punto de vista poblacional, porque en otros lugares, fíjense que en relación a lo que se habló en China, independientemente de que la población ha afectado más la mortalidad en el adulto mayor, el problema es que en los países asiáticos el miembro más importante de la familia es el adulto mayor. Es decir, no sé si han visto, aquí yo tengo hija de la edad de ustedes, y me ha tocado ver muchas películas coreanas, muchas cositas de japonesas, ¿cómo se llama esto? De Naruto y de todas esas cosas. Y si ustedes ven, Anime. eso mismo, si ustedes van a ver, en todo eso siempre hay que pedirle permiso hasta para casarse. Si la madre dice que no quiere, los abuelos dicen que no quiere, ya eso es que no hacen el matrimonio, etcétera. Entonces es importante. Sin embargo, la cultura occidental, ya la gente desde los 15 años se está yendo de su casa y los adultos mayores se quedan solos. Y para evitar quedarse solos, teniendo disminución de sus capacidades, generalmente se unen en casas, quiere decir, que son residencias, porque no son ancianatos como los del bosque que hay aquí, ni nada de eso, sino residencias de ancianos que tienen quiere decir que hasta se lo pagan con su misma pensión, pero no dejan de ser residencias. Es decir, no tienen la atención familiar que tienen. En el caso, muchos de esos se vieron que hubo ancianatos que sacaron a la mitad de los ancianos muertos, que se dieron cuenta cuando pasaron con él que todos estaban muertos. Entonces, eso es importante también tener en cuenta dentro de la población de Italia. Seguimos. Dale a la siguiente para poder enseguida hablar de todos los... Bien. La primera recomendación es el cumplimiento de las normas de higiene y comportamiento. En esta se procuró seguir al pie de la letra las normas de higiene y comportamiento en público para prevenir la propagación del virus, tales como evitar lugares públicos, tanto como sea posible, el cuidado de higiene personal, el lavado frecuente de manos. Se procuró también tener estilos de vida virtuosos en un contexto de prevención primaria. La nutrición adecuada, la actividad física sistemática y la abstinencia de fumar son elementos fundamentales para preservar la salud, tanto como para el COVID-19 como para otras enfermedades. Siguiente, por favor. Bien. Hablando de la vitamina D, que tiene un posible papel protector, el confinamiento ha contribuido a la hipovitaminosis de la vitamina D, por lo cual se ha conllevado a que numerosos estudios se enfocaran en esta, viendo que hay un degeneramiento progresivo de huesos, músculos y sistema inmunitario, lo cual ha llevado a pensar que tiene un papel importante en la patogénesis de esta enfermedad. También se dio la recomendación de la necesidad de caminos compartidos, con el objetivo de proteger a los ciudadanos de riesgo de infección. Se llamó la atención sobre, uno, la irrevocabilidad de activar una red de laboratorios calificados y eficientes, capaces de llevar a cabo un número adecuado de pruebas serológicas, especialmente en las categorías de riesgo. Y dos, la extrema necesidad de proporcionar indicaciones terapéuticas compartidas, recordando que la complejidad de la enfermedad requiere una contribución cultural y operativa. Además de virólogos, epidemiólogos y neumólogos, también se necesitarán otros especialistas. 5. La reevaluación de la medicina territorial. En esta nos habla de que se debe organizar el papel de cada especialidad y de los agentes de la salud para tener una mejor coordinación en la atención de los pacientes y más con los más vulnerables, que han sido los más afectados. Siguiente, por favor. Siguiente. Ok. George, siguiente, por favor.
Te pasaste. A las 6. Bueno, la política y gestión de la salud, más allá de la responsabilidad, nos habla sobre que la política y todo administrador de atención médica en el área pública deben crear conciencia y esbozar estrategias que van más allá de emergencias y que se materializan en actos duraderos de planificación y gestión, con atención no solo de las patologías individuales, sino al paciente en su complejidad, abdicando del mito del ahorro de recursos. Otro aprendizaje que podemos ver es la mala gestión de la pandemia general. Así que se notó mucho en las situaciones donde se enviaron recordatorios a los operadores para que no usaran máscaras para no alarmar a los pacientes. Acción preventiva para pacientes no admitidos, la escasa biodisponibilidad de dispositivos de protección, la inesperada regla de no realizar verificaciones de autopsia, que hay insuficiente de equipos y espacios médicos, y entre otros factores que favorecieron a la propagación del contagio con morbilidad y mortalidad que también afectaron a un número intolerable de profesionales y profesionales de la salud. Otra recomendación es la desburocratización, que esta es necesaria para que el sistema destruyera las reglas anacrónicas y a menudo punitivas para los pacientes. La información para los ciudadanos, que esto es un problema muy importante que se basó en que se gestionó la información de las instituciones y proporcionaron a la opinión pública, lo cual confundió contradictorias, deficientes, descoordinadas y sin garantía de fuentes. Por esta razón es importante proporcionar información correcta y no solo números asépticos de personas infectadas, hospitalizadas o fallecidas, y explicar claramente los criterios de diagnóstico seguidos. También proporcionar a los medios públicos noticias verdaderas y motivadas. Los cambios que se deben también tomar, como lo es la transformar el sistema de salud en un cuerpo justo, eficiente y universalista, articulado de manera más efectiva en los sectores interconectados y verdaderamente públicos. Mayor respeto y control más adecuado de las normas sobre seguro de desempleo. Se debe realizar el modelo de atención de enfermedades crónicas, colocando al paciente verdaderamente en el centro de los procesos útiles para el mantenimiento de su salud, con mayor atención a la prevención de enfermedades. Y es necesario reevaluar y apoyar la investigación científica en el campo de medicina, lo cual es un recurso real para el país. Siguiente. Ok. Los factores determinantes de la salud. Conjunto de factores tanto personales como sociales, económicos y ambientales que determinan el estado de salud de los individuos, entre los cuales vamos a encontrar factores estructurales, factores individuales e intermedios. Entre los factores estructurales, como por ejemplo podemos encontrar el mercado laboral, el sistema educativo, etc. Entre los factores individuales podemos encontrar la posición socioeconómica, el género, el origen étnico. Podemos encontrar las condiciones de vida, condiciones de trabajo, los comportamientos. Siguiente. Bueno, la edad también es un factor muy importante de la salud, teniendo en cuenta las complicaciones y tasas de mortalidad que son mucho mayores en ancianos con comorbilidades. El nivel socioeconómico es más probable que personas con un nivel socioeconómico bajo no tengan seguro médico y por ende no vayan a tener ese acceso a la salud como lo tienen las personas que tienen un factor socioeconómico alto. Y la economía, que en Italia sabemos que la economía en Italia es muy buena, donde cual el gasto de salud por habitante es de 3,2, de 3.239 y un PIB en salud que es de 9,2, lo cual nos da a entender que Italia tiene una buena base sólida con respecto a la economía, lo cual eso le dio a Italia un soporte para poder aguantar el impacto de la pandemia, de la enfermedad, puesto si bien no fue el deseado, aún así pudo soportar lo que con un país poco desarrollado no podría soportar, como
Bien. Evers, ¿me permite un comentario? Sí. Bueno, a mí me gustan mucho pues, los datos de la economía, por eso pues indagué un poco acerca del desempleo en Italia, cómo se vio afectado eso, y vi que en el 2018 la tasa de desempleo fue del 10%, en el 2019 del 9%, y sorpresivamente en junio del 2020 fue el 8.8% del desempleo. También colocamos a investigarnos un poco sobre los ingresos que tiene la población italiana. Y el promedio de lo que gana una persona en Italia es de 2.600 euros. O sea, pasándolo a pesos colombianos, 10 millones de pesos colombianos, un poco más. Otra cosa interesante que me pareció fue cuánto necesitan ellos para vivir. O sea, cuáles son los gastos promedio de un italiano. Son más o menos 1.500 euros. Así que vemos que con un sueldo promedio podría sobrar un poco. Entonces, pues hay que tener un poco en cuenta eso. También con el Producto Interno Bruto comparado en Italia con Colombia. El Producto Interno Bruto en Italia son cerca de 2 millones de euros. Y el de Colombia es 6 o 7 veces menor que el de Italia. Entonces, ahí empata con lo que estaba diciendo Ever de la capacidad de respuesta económica de Italia versus Colombia. Listo, ya, gracias, Ever. Mira, muy bien por lo que comentaba el compañero. A mí una de las cosas que llama la atención es que dentro de lo que gana Italia está lo que es el presidente Duque, que es la economía naranja, es decir, el turismo en Italia es una de... me acuerdo que cuando estaba el presidente Duque todavía en pos del... No, al principio entrevistó a la senadora, a la alcaldesa, creo que de Roma, o no sé, era una senadora, creo que era la presidenta del Senado, algo así, y ella le estaba diciendo que el petróleo de Italia era el turismo y era no el turismo, la cultura. Es decir, porque todo el que va a Italia va al Vaticano, va a ver las obras, etcétera. Entonces, ¿cómo eso quiere decir? De una manera también se pudo haber resentido en esta pandemia. Y entonces es interesante lo que tú dices, cómo volcaron ellos, cómo cambiaron la fuerza de empleo en relación a eso, porque Roma, como comentó el compañero, Italia cerró enseguida su frontera. Y con el turismo nacional no es el que lleve eso a esos niveles. Entonces es interesante lo que el compañero comentó de lo del PBI y lo del el bajón del desempleo en Italia. ¿Leíste algo sobre si migraron las fuentes a otro lugar o si fue efectivamente a restablecer la pandemia? Quiere decir, si yo no estoy trabajando acá, a lo mejor y si hizo una traslocación de eso a servir en la pandemia. ¿Cómo fue? ¿Leíste algo sobre eso? Doctora, no le entendí la pregunta. A mí me llama la atención lo que tú acabas de decir, que los niveles de desempleo disminuyeron en Italia. Y suponiendo que Italia es un país que, como te decía, vive del turismo cultural, entonces, y ese se quedó porque quiere decir, se cerraron las fronteras y con el turismo nacional no se hace, y de hecho no hubo turismo porque hubo aislamiento. ¿Qué piensas tú el dato que diste, de que bajó el desempleo? Es decir, hubo un bajón del desempleo cuando las actividades de tipo que ingresan, de ingreso económico, disminuyeron tan notablemente en Italia. Te pregunto no como que me lo sé, sino si tú leíste algo sobre eso. No, doctora, no leí al respecto. Pues como comentario personal intuyo que hubo un buen sostenimiento del empleo, un buen aporte económico es decir, de políticas de ayuda. Sí, exacto. Y otro dato importante que me gustaría resaltar, ahorita les dije que más o menos un italiano gana 10 millones de pesos, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, es interesante saber cuánto gana un colombiano en promedio, y el dato es preocupante. Un colombiano promedio gana 1.160.000 pesos. Y el desempleo en Colombia, si bien en las 13 ciudades más importantes del país, aumentó un 20% en este mes de junio, 20%, puede ser mucho mayor esta cifra del DANE. ¿Por qué? Porque según el DANE, el empleo informal, del cual no se tiene mucho registro, hace parte del 48%, o sea, el 48% de los colombianos
tienen un empleo informal. Así que ese dato, que por los cuales el DANE da que un 20% de desempleo no es tan cierto, no es tan real. Y sí, ya, gracias. Mira, le doy un dato. Ayer yo trabajo también en Comeva como internista y nos llamó muchísimo la atención que somos 5 internistas, pero estamos por OPS y a los 5 todos nos retiraron el contrato. Quiere decir, como una irregularidad. Entonces tú dices, en un país donde estamos todavía en la pandemia, donde estamos, entonces el desempleo a nivel de salud también es bastante grande. Lo que pasa es que uno trabaja en varios lugares, por eso quizás a lo mejor no es tan obvio, pero es algo que hay que anotar también. Bueno, siendo con los demás factores determinantes de la salud, las condiciones de trabajo, pues puesto que muchas empresas no disponen de seguros para ofrecer los protocolos de bioseguridad necesarios a los trabajadores, incluso en hospitales no se encuentran con todos los implementos necesarios para una buena protección. El comportamiento de la población también es un factor determinante, ya que ha sido necesario implementar los protocolos de seguridad y distanciamiento social para disminuir la propagación del virus. Siguiente. Bueno, el informe de la ONU de 1974 nos mostraba cómo los gastos federales se estaban enfocando en la asistencia sanitaria, un 90%, cuando la mayoría de las muertes se ocasionaban en los factores restantes, en los estilos de vida, la biología humana y el medio ambiente. Siguiente. La correlación de Colombia versus Italia. Analizando desde aquí un poco, vemos que en Italia ha sido menor el número de casos confirmados, pero ha sido un mayor número de muertes. En esta gráfica nos va a mostrar la incidencia de la pandemia tanto en Colombia como en Italia. Recordamos que en Colombia el primer caso se identificó el 6 de marzo, mientras que en Italia el 31 de enero. A pesar de eso, el pico acá en Colombia lo estamos alcanzando más o menos ahora. En Italia lo alcanzaron más o menos el 30 de marzo y se vio un poco más estrecho comparándolo con el primer caso. Y que actualmente allá en Italia ya han disminuido los casos drásticamente y han permitido cierta flexibilidad en cuanto a los decretos que mencionamos ya. Bien. En la pirámide poblacional que podemos ver nos va a explicar un poco el aumento de las muertes en Italia comparado con Colombia en cuanto a lo que fue el factor de riesgo de la edad. Que si vemos la población en Colombia, que son de 50.882.884 habitantes, esta tiene una población más concentrada en edades de lo que son los 10 y los 40 años, es decir, edades en las cuales el COVID no representa tanto riesgo. En Italia, su población con 60.461.007 habitantes aproximadamente se encuentra concentrada en una edad de 40 a 70 años, mostrando que estas edades acá sí tienen más riesgo. Pudo haber influenciado que personas de estas edades de riesgo se hayan enfermado, se hayan desarrollado casos graves y se hayan llevado a la muerte. Recordando que en Italia la edad promedio de muerte fue unos 63 años más o menos. Bien. Okay. En esta tabla nos va a mostrar las comorbilidades como la diabetes, sobrepeso y la obesidad, comparado con Colombia, con Italia, viendo que en Italia, tras de que los porcentajes son mayores, la población es mayor, el porcentaje, si lo vamos a pasar a números entéricos, muestran un aumento mucho más significativo. En cuanto a Colombia, estos factores de riesgo y comorbilidades también pudieron influenciar en que se presentaron mucho más casos de muerte allá en Italia que acá en Colombia. Bien. En las pruebas realizadas, vemos que en Italia se abordó esto de una forma más masiva desde que se comenzaron a hacer las pruebas y quizás esto pudo influenciar en la incidencia de los casos en Italia. Que como vimos allá, la curva fue más estrecha en cuanto al alcanzar el pico, mientras que en Colombia ha sido de forma progresiva desde su primer caso. Ellos hacer de pronto muchas más pruebas que en tan poco tiempo detectaron mucho más casos también en tan poco tiempo.
y pudo hacer que el pico no aumentara tanto, porque si vimos el pico en Italia fue de unos 6.000 habitantes aproximadamente, mientras que en Colombia que estaba alcanzando un pico de 10.000 habitantes. Y de pronto esta cuestión de las pruebas permitió identificar a personas en estadios tempranos más tempranos de la enfermedad, leves e incluso asintomáticos. Y también tuvieron en cuenta la distribución geográfica de estos casos para atacar seguridad en estas zonas para así prevenir muchos más contagios. Por lo tanto, esta cantidad de pruebas realizadas influyó en la curva epidemiológica en cuanto a los casos nuevos de COVID-19 en Italia y por qué esta se vio tan estrecha. A modo de crítica podemos decir que si Colombia, al igual que Italia, hubiese comenzado a hacer pruebas de manera masiva, de pronto se hubieran detectado los casos mucho más temprano y no se hubiera saturado el sistema de salud, ya que al detectar estos casos en fase temprana se podrían dar tratamientos desde los hogares y no tuviésemos un pico tan alto. Siguiente. En esta se muestra lo que es la comparación de las zonas residenciales, es decir, la cuarentena, y se puede observar que en ambas comenzaron en periodos similares. Sin embargo, como se puede ver en Italia, ha disminuido, puesto que las personas tienen más libertad para salir, ya que han disminuido los casos allá. Mientras que en Colombia, como vemos, la gráfica se mantiene, puesto que todavía aquí estamos en cuarentena, con medidas estrictas en algunas zonas, porque en estos momentos estamos en el pico de la pandemia. Siguiente. Y en cuanto a los lugares de trabajo, vemos que son gráficas muy similares. Sin embargo, tiene mucho más sentido las estadísticas de Italia porque ya ellos están saliendo de la pandemia y pues tiene sentido que aumenten las esferas laborales. Ya las personas pueden tener más libertad para ir a trabajar y el comercio puede abrir un poco más. Sin embargo, deben tener las medidas de seguridad como el uso de tapabocas, el distanciamiento social y el lavado de manos. En Colombia, a pesar de la gráfica, es muy similar, no coincide con los casos. En estos momentos estamos en el pico y no se debería estar dando tanta libertad a las personas. Que esto se puede ser motivo para un aumento de los casos. Siguiente. ¿Puedo hacer una intervención? Hay que tener en cuenta que aproximadamente el 50% de la población colombiana vive del día a día, entonces por eso es que la cuarentena de pronto no ha funcionado tan bien como en Italia y por eso es que los contagios, en vez de disminuir, vemos que han aumentado progresivamente. Entonces eso también tiene mucho que ver. Sí, primero también felicitarlo porque estaba muy bien llevada también la presentación, pero hay algunas cositas que sí quiero decir, que quisiera como que preguntar ya haciendo reflexiones. Como ustedes ven, la letalidad en Italia es mucho mayor que la de aquí de Colombia. ¿Ustedes creen que existen algunos factores que puedan estar relacionados con esto? O que yo diga que la letalidad quiere decir, como la letalidad aquí ha sido baja en relación con la de Italia, quizás con la de China, si la comparamos, es que esté mejor preparado, ¿no?, el sistema de salud, o tiene hay que ver algunas variantes. Habría que comparar varias variables más, que fueron las que mencionó nuestro compañero. Para empezar, una de las cosas que hay que tener en cuenta es el que Italia llegó casi al colapso de su sistema por tener un pico tan súbito. Ese es uno de los factores que influyó. Otro de los factores es al ver la pirámide poblacional, que vemos que Italia tiene una población más envejecida. Tengamos en cuenta también que las personas mayores tienen peor pronóstico con el COVID. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que la prevalencia de otras comorbilidades como la diabetes y las personas con sobrepeso y obesidad en Italia también son mayores. Entonces todos esos factores en conjunto pudieron haber contribuido para que ellos tuvieran una tasa de letalidad mucho mayor a la que nosotros tenemos aquí en Colombia. Otros más, estoy de acuerdo contigo. Es decir, otra cosa que es importante, que Trump lo dijo, pero no es así y es en la época del año, quiere decir en Europa,
las estaciones están bien delimitadas. Y lo que es febrero o marzo son estaciones donde cualquier fenómeno viral puede producir, quiere decir, a pacientes pueden producir neumonía o infecciones respiratorias. Ya bien sea, quiere decir, son propicias, sabemos que no es que esto, y al principio se pensó que era estacionaria, y que si se disminuía, y que si se aumentaba en los años, en los meses, con el aumento de la temperatura, por lo que es cada estación, debía disminuir. De hecho, en Italia se presentó en un momento donde termina el invierno y empieza la primavera, y esos son momentos que son bastante fríos. También en la primavera hay exposición a polen, entonces hay un fenómeno que es polinización que produce muchas afectaciones respiratorias. Claro, yo no estoy diciendo que este sea la causa de, sino son factores que pueden haber contribuido. Y otra cosa es que Italia miró a China como si no fuera con ella. Quiere decir, a China le pasó en diciembre, enero, febrero, que fue el pico más fuerte de China, y todo el mundo pensó que China está tan lejos y que no le tocaba a ellos. Y entonces no preparó el sistema de salud, ¿no?, para este tipo de contingencia. También es quiere decir, una enfermedad muy nueva que se iba a tratar solo como una gripa, pero sin embargo no solamente produjo manifestaciones de tipo de distrés respiratorio, sino que hubo otras complicaciones, ejemplo, los trombolismos, que por ahí fallecieron muchos pacientes por el efecto trombótico de la enfermedad. Y a mí sí me llama la atención cuando voy revisando las estadísticas de acá, sobre todo las que ponen en el noticiero, que el número de pacientes aquí hospitalizados ha llegado a 17.000. Es decir, y sin embargo las muertes son 13.000. Es decir, que el resto de pacientes no ha sido hospitalizado. Y sabemos que el resto de pacientes no ha tenido ninguna intervención desde el punto de vista de salud asistencial, quiere decir directa, porque todas las llamadas aquí con COVID es telemedicina y telefónica. Entonces, eso nos deja como que hasta qué punto, quiere decir, a lo mejor el virus de allí no ha sido la letalidad del virus, que va mutando a medida que va habiendo, ¿cómo se llama esto?, que se va produciendo el tiempo de la pandemia. A lo mejor la cepa que llegó aquí quizás no es tan virulenta como la que llegó a Italia, como la que llegó a Brasil. Es decir, son cosas que uno en el tiempo tendrá que irse preguntando para ver los resultados que se ha tenido de uno u otro lado. Bueno, yo pienso que vamos a terminar porque nos falta varias exposiciones, pero si realmente no es agotador para mí, sino que no quiero que quede ni que los otros compañeros pierdan la posibilidad, vamos a dar de última a Estados Unidos. Ahora, como para no atrasarnos en los temas, y como dijimos, esto está en relación a las enfermedades infectocontagiosas, y esta dentro de las enfermedades transmisibles y estas infectocontagiosas por contagio directo, dentro de la próxima clase no va a ser en exposición, sino va a ser preguntas, es decir, ustedes se van a estudiar el tema y yo voy a ir preguntando también por lista, y es sobre el programa de tuberculosis y el manejo de paludismo y el manejo de dengue, que son dos enfermedades que la tuberculosis es de vital importancia y nosotros tenemos prevalencia e incidencia de tuberculosis, y dengue y paludismo, porque también tenemos zonas autóctonas de paludismo acá, y el dengue por el nivel, quiere decir, para la próxima, y cuando termine la exposición explicaré cómo va a llevarse el tema. Bueno, para Estados Unidos vamos a llamar, y ojalá tenga bien el internet, que es el segundo grupo, Caro Blanquet. Laura. Doctora, ella no es estudiante de acá, de este semestre. Bueno, yo no la conozco. Sí, sí es de este semestre, pero ella es del grupo de Italia. Ah, vale. El grupo 2 va desde Valeria Durán hasta Gutiérrez Ríos. Durán. Es el grupo Durán. Ahí, bueno, como ustedes no se están viendo, pero bueno, aunque no se vean, me imagino que se hayan visto antes. Bueno, Escobar Collazo.
Angie. Grupo de Estados Unidos. Buenas tardes. Daniela, Oscar, ¿me pueden colaborar compartiendo las diapositivas? Sí, y me regala la... Doctora, mi computador tiene la cámara dañada. Es que es viejito. Bueno. Qué pena. No, no te preocupes. Yo pensé que era que no te habías peinado, pero bueno. Bueno, empezamos. Sí, pasa. Oh. Dale, listo. Bueno, esta es la parte en la que hablábamos un poco de la atención primaria, que la OMS decía que era la asistencia sanitaria esencial, accesible a todos los individuos y familias de la comunidad, a través de medios adaptables para ellos, con su plena participación y un costo asequible para la comunidad y el país. Sabemos que el objetivo en la pandemia es evitar pues, que aquellos pacientes diagnosticados con COVID, con síntomas leves y aquellos que aún no han sido diagnosticados, que según la OMS corresponde al 81% de los pacientes, no colapsen el sistema de salud. Dale, pásale. Bueno, en nuestro trabajo, pues, vamos a ver pues, de cómo el COVID afectó a las personas que en el país, Estados Unidos específicamente. Sin embargo, en las generalidades no cambia cómo esto ha afectado sin importar la diferencia de las regiones, sin importar la condición socioeconómica. También hemos visto que la edad, pues sí, hemos visto que ha afectado a personas mayores por las comorbilidades más que todo, pero pues también ha afectado a todo grupo etario. Ya vimos que no solamente antes se decía que no afectaba a los niños, pero ya sabemos que también. Pero lo primero que vamos a hablar son los determinantes de salud que ha influido en cómo se ha evolucionado esta enfermedad, esta infección en Estados Unidos. Vamos a hablar del estilo de vida, el huésped, su susceptibilidad, el entorno y el sistema sanitario como tal. Ya. Gracias. Bueno, sabemos que Estados Unidos, como vimos en el video, yo creo que todos vimos el video, la estrategia que efectuó Estados Unidos es la llamada laissez-faire, que significa dejar hacer, que básicamente pues deja que la enfermedad siga su historia natural. Pero esta frase y esta estrategia como tal es para dejar que es con el enfoque de la economía. Que la economía no, el enfoque es, exacto, dejar que la economía no vaya a caer. Para los casos confirmados, esto era para el 9, el domingo. Los casos confirmados eran 5 millones, aproximadamente 5 millones, las personas recuperadas 2 millones aproximadamente, las muertes 264,000 y una incidencia de 55,000 personas. Siguiente. Comparando con Colombia, sabemos que en eso se hizo la estrategia de contención, confinamiento, la cuarentena. Comparando los datos anteriores, los casos confirmados en Colombia fueron, para la misma fecha, era el domingo 9, era de 377,000 personas con los casos confirmados, las personas recuperadas eran 205,000, muertes 12,540 y la incidencia de 2,674. Con respecto a Cartagena, casos confirmados 17,045, los recuperados 13,839, fallecidos 482. Gracias. Ahora sí, como les decía, los determinantes, vamos a empezar con el de huésped, que es como el que más... en este vamos a comparar cómo ha afectado más a la población estadounidense en cuanto al grupo etario, el sexo y la etnia. Si bien lo que les decía antes, hemos visto que los adultos mayores son las personas que más se han visto afectadas. Esto también se cumple para Estados Unidos. Ya lo vamos a ver con los datos más, las tablas que siguen. En general, los estudios más recientes, el informe que brindó la CDC,
que es el Departamento de Control de Prevención y Enfermedades de Estados Unidos, muestra cómo el coronavirus ha sido especialmente devastador para ciertas comunidades. Las personas negras o los hispanos, las personas con afecciones subyacentes, especialmente los hombres, las personas mayores, como dije, enfrentaron mayores riesgos de COVID según muestran los datos, que son los siguientes. De acuerdo con el CDC, por grupo, si vemos al lado izquierdo, esos son los casos, al lado derecho son las muertes, ambos de grupo etario. Si vemos a la izquierda, los grupos etarios más que se han visto con más casos son del intervalo de 18 a 29 y de 50 a 64. Principalmente el mayor sería el de 18 a 29 con un 0.1%, más que el grupo etario de 50 a 64. Pero con respecto a las muertes, vemos que es proporcional a mayor edad, hay más casos de muertes. Pásala, por favor. Con respecto al sexo, es muy parecido. En caso de la izquierda, los casos, vemos que la mayoría son mujeres, mientras que en los casos de muertes, la mayoría son de sexo masculino. Ahora bien, si notan en la parte de arriba, que dice 99% de los casos, o 97% de los casos en la izquierda. Vemos que esto quiere decir que no todos los casos que se registran, que se registran, no todos ellos tienen el sexo en el momento del informe. Si vemos aquí, en realidad los valores son altos para los que sí registran el sexo. En el grupo de la etnia, que es el siguiente, por favor. Para este dato, vemos que solamente para el 48% de los casos que se registran como COVID, se registra, se anota la etnia. En el caso de esto ha ido mejorando. Una de las cosas que argumentan los departamentos es que los laboratorios no tienen no tienen accesibilidad a esos datos. Entonces, a veces, lo que están haciendo ahora es implementar eso y por eso están tratando de... ¿Cómo se dice? Bueno, sí están tratando de implementar esto más. No se ve nada como que sea obligatorio, solamente se ve como en papel. En los periódicos, en las revistas es donde más están sacando estos datos, pero entonces, de hecho, ellos hablan más de que son los afectados, bueno, perdón, ordenado, a la izquierda. La mayoría de los casos vemos que son los blancos, no hispanos, y el segundo más afectado son los hispanos. Si vemos en periódicos o en otros lugares, dicen que son en realidad los afroamericanos y los hispanos. Pero entonces, esos datos de dónde los están sacando, dicen que es específicamente que ellos tienen contactos, que son fundaciones, esto, lo otro, pero si son los laboratorios gubernamentales que están sacando las pruebas, ¿cómo es que lo están haciendo? Ahora, si vamos a la derecha, la mayoría de muertes también dice que son el grupo de blancos no hispanos. Y ya el grupo que sigue serían los afroamericanos. Sin embargo, hay que tener en cuenta lo que decía antes, que son los hispanos, el segundo grupo con más casos. Creo que sigue, por favor. Sí, aquí. La ciudad de Nueva York es la que tiene más casos, ¿verdad? Aquí vemos que este era para el lunes, los casos confirmados eran de las muertes, perdón, era de 18.960. Y si vemos, esta gráfica de la derecha es de la página oficial de la ciudad de Nueva York. Y dicen, si puedes señalar, por favor, ¿qué dice después del primer punto? La categoría hispana y latina, en la descripción. Después del punto. Dice, la categoría hispana y latina incluye personas de cualquier raza. Entonces, lo que da a entender esto es que cuando no se registra la etnia, la ponen en hispanos. ¿Me hago entender? Bueno. Entonces, por eso también esos datos es un poco como controversial todo eso. Sigamos. Bueno, con respecto al ambiente, si seguimos con el tema de la ciudad de Nueva York, que es el que tiene el mayor número de casos, y por rango es el que tiene el segundo
Es el segundo más alto en los casos de muerte. Lo vamos a ver más adelante aquí. Esta ciudad, sabemos que ellos, el principal medio de transporte es el tren subterráneo. Más del 50% se transporta por este medio. Y el otro 11% son en buses, que manejan, es de la misma compañía, y otro 5% manejan los ferries. Entonces siempre, esta es la ciudad que es más poblada de Estados Unidos. Entonces, en caso de las infecciones, tiene mucho sentido el aumento en estos casos. Más adelante vamos a ver un poco de las estrategias de lo que hicieron, a pesar de que trataron de controlar un poco, pero igual es una población muy grande, como les decía. Paso. Gracias. Los estilos de vida, sabemos que este es un país de los mayores países consumidores en el mundo. Entonces, por eso ellos tienen tanta sobrepeso, obesidad, lo que también se lleva a las comorbilidades que son la hipertensión, la diabetes. Sí. Me gustaría hacer un aporte aquí un momentito. También lo que ha llamado mucho la atención pues de la comunidad médica y en general científica es que como sabemos, pues en lo poco que sabemos respecto a la fisiopatología del nuevo coronavirus, sabemos que este se une al receptor de la ECA. Entonces, la comunidad médica se empezó a preguntar en los pacientes con hipertensión. Sabemos que la hipertensión por sí misma es un factor de riesgo, pero además, si tenemos en cuenta a estos pacientes que están tomando ya sea IECAS o ARAS, sabemos que cuando uno bloquea esos receptores se aumenta la cantidad de receptores. Entonces, básicamente, había un pánico en la comunidad médica, es decir, ¿será que el coronavirus tendría más receptores en el organismo para actuar? Entonces, pero hasta ahora en el momento no se ha encontrado evidencia científica de que estos inhibidores de la ECA o los ARA agraven la enfermedad por el coronavirus. De acuerdo a lo que tú dices, estoy de acuerdo contigo. Lo único es que en estos pacientes, quiere decir, están más protegidos los pacientes hipertensos que toman inhibidores de la ECA y los ARA que los pacientes que tienen otro tipo de hipertensivo, y eso es lo que se ha visto. Es decir, porque al principio se pensó por eso mismo, que si estaban pegados los receptores ECA, si realmente qué papel jugaban, pero no, se vio que había más protección con los pacientes que tomaban IECA que con los pacientes que tenían otro tipo de antihipertensivo. Por lo tanto, se recomendó que los pacientes hipertensos estuvieran sobre todo bien controlados y que si tenían medicamento que fuera uno de estos dos tipos de familia. ¿Uh? Exacto. Oscar, continúa. Gracias. Bueno, acá están los casos por estado y bueno, la única que se sale de esa es la ciudad de Nueva York y se la ponen aparte. Si vemos el que tiene más casos es el estado de California, ese también es el que tiene el estado que más población tiene en Estados Unidos. Le sigue Florida, Texas, luego está la ciudad de Nueva York. Para agosto 10, el total de casos en Estados Unidos era de 5.023.649. Un total de muertes de 161.842 y la tasa los casos sería de 1.533 por 100.000 personas, habitantes. Pasa. Las muertes, el primero, si vemos, es en la ciudad de Nueva York, con 23.586. Soy yo, no puedo ver los valores de abajo. No los puedo ver. Se puede ver, Mitch, pero lo que sigue es New Jersey. Luego le sigue California. Mira. Ok. Ya. Vale, gracias. Y luego sí está el estado como tal de Nueva York. Bueno, ya lo puedes poner y pasarlo, por favor. Igual creo que ya dije el número de muertes, sí.
Comparándolo con Cartagena, ahora acá vemos que el sexo va más inclinado hacia el sexo masculino con 9.000, mientras que el femenino son 8.000 casos. Esto fue el reporte del 8 de agosto que da el Instituto Nacional de Salud. Con respecto a la edad, el intervalo que se ve, el grupo etario que se ve más afectado es de 30 a 39 y el que le sigue es de 20 a 29. Pasemos. La tasa de incidencia en Cartagena, más adelante tenemos el cuadro comparativo como tal, pero bueno, la tasa de incidencia en Cartagena es de 1.652 por 1.652, mientras que la mortalidad es de 489 por millón. En anteriores es por 100.000 habitantes. Esos también fueron de la misma fecha, de agosto 8. Bueno, los casos, los recuperados son 13.000. Aún. 13.639, lo siento. 13.839 y 482 son los fallecidos. En casa se encuentra alrededor de 2.000 personas. En hospital se encuentran en 237 personas. En UCI se encuentran 43. Entonces, es lo que habíamos reportado anteriormente, que fíjense que el nivel de hospitalización es bastante pequeño y que eso habla de que la patogenicidad del virus no ha sido tan alta aquí en estos países, que realmente no han requerido hospitalización, sino que se han atendido la mitad, mucho como el 60% de la población en la casa. Un pequeño aporte. También, bueno, aquí se puede ver claramente el papel de la atención primaria. Recordemos que este coronavirus, el tratamiento hasta ahora es sintomático. Es decir, los pacientes al principio empiezan con fiebre, cefalea, entonces se les trata con acetaminofén, esto es en casa. Ya como yo defino que un paciente necesita estar en un hospital, pues como habíamos hablado anteriormente, a estos pacientes se les debe hacer un examen físico completo si ya el paciente se presenta más taquipneico, y una de las cosas que yo puedo hacer para objetivizar esta hipoxemia, en caso de que ya yo estoy pensando que el paciente está ya para irse al hospital, es medirle la presión parcial de oxígeno en sangre. Si yo a un paciente que tiene ya diagnóstico de coronavirus, le hago la presión parcial de oxígeno en sangre con el pulsosímetro y tengo un valor de menos de 93, ya eso es, ya eso me indica que el paciente ya puede ir al hospital. Eso es de lo que se está usando hasta el momento, según tengo entendido, en el Hospital Universitario del Caribe. Sí, pero eso es en el hospital. Yo te estoy diciendo, en la casa, como bien tú lo dijiste, casi todos los pacientes se manejan en atención primaria. Entonces, se le dan unas medidas de apoyo, de que llaman por teléfono, etcétera, porque las consultas todas han sido telefónicas. Entonces, yo por teléfono, porque ahora te voy a decir, no todo el mundo tiene pulsosímetro para medirse el nivel de oxígeno. Entonces, yo como desde el punto de vista clínico puedo evidenciar eso. Es decir, ahí yo sí creo que en la atención primaria acá sí ha sido débil, porque de hecho ya hasta los pacientes de alto riesgo, quiere decir, las EPS, hoy mismo yo estoy trabajando en otro lugar y estoy tratando, para poder abrir el programa, que es también de medicina familiar, pero de alto riesgo cardiovascular, hacer consulta, y no quieren hacer consulta presencial. Entonces, ¿cómo yo puedo evidenciar eso? Porque yo no puedo decir al paciente, si usted siente con tos, de hecho, ha habido pacientes que radiológicamente tienen una neumonía y no han tenido síntomas. Eso ha pasado con el COVID. Entonces, una de las cosas es que yo tengo que evaluar al paciente clínico, y una es la frecuencia respiratoria. Ejemplo, yo no tengo pulsosímetro, pero tengo que ver la frecuencia respiratoria. Tengo que ocultar al paciente. Y eso no se ha hecho acá. Se oye mal. Sí, no, concuerdo con usted, profesor. Miche, espera que entre la doctora. Salió.
Sí, se fue. Fue que le di en el lugar equivocado, disculpe. Ok. Es usted sabe que para la edad de nosotros esto no es fácil, esto es nuevo. Doctora, en ese caso, con respecto a lo que usted estaba hablando, también me gustaría decir que, por ejemplo, sabemos bien que la atención primaria en salud lo que va a evitar es que el sistema de salud colapse y por eso, bueno, se dice que las personas que tengan síntomas, los pacientes que tengan síntomas leves o que aún no han sido diagnosticados, que corresponden al 81% de todos los pacientes según la OMS, pues que no vayan a colapsar el sistema de salud. Sin embargo, vemos bien, por ejemplo, la situación de Cartagena, que a pesar de que se está implementando la estrategia de supresión, vemos que la incidencia en casos cada día es mayor. Y esto es básicamente también porque a pesar de que de que se diga que la norma de distanciamiento la tienen que acatar y eso, hay muchas personas, bueno, la cultura aquí pues no es la mejor y entonces hay muchas personas que esas normas pues no las están acatando y de pronto eso también es lo que está impactando en los casos de incidencia. Y bueno, eso comparándolo con Estados Unidos, digamos que puede que allá se dé una mejor atención, pero de todas maneras la estrategia que ellos están usando es la estrategia de inmunidad de rebaño. Finalmente eso lo que va a llevar es a un colapso y a un aumento en la mortalidad. Bueno, eso que tú dices está bien, pero fíjate, cuando se hizo la cuarentena en Cartagena, por eso le decía, la cuarentena tiene que ir seguida de actividades de intervención en atención primaria. Y cuando se hizo la cuarentena en Cartagena, eso fue como a principios de abril, se dio una explosión de que Cartagena había aumentado la cantidad de pacientes y por supuesto con la cantidad de pacientes se aumenta también la probabilidad de muerte. Y en los barrios que más afectado estaba era el Pozón. ¿Y ustedes por qué creen? Porque no es lo mismo quiere decir, mandar a cuartelar a una población donde aquí en Boca Grande, aquí en mi casa quizás yo tengo 3 cuartos y somos 2 personas. Si a mi esposo le da, se mete en un cuarto y si a mí me da, me meto en el otro y no tenemos ningún contacto. Pero en una población donde el nivel de hacinamiento como el Pozón es mayor, realmente es una conducta contraproducente si no se metían otras condicionales. ¿Y cuáles eran las condicionales? Es que si se hacía un pesquisaje y si había un paciente sospechoso en el Pozón, se sacaba y se debía aislar de su vivienda, porque como dijo Claudia López el otro día, está habiendo más transmisión en las casas que en el Transmilenio. ¿Por qué? Porque ¿dónde se está viendo en Bogotá, en Kennedy, en Suba, donde el nivel de hacinamiento es mucho mayor porque vive mayor población? Entonces, esas son medidas que hay que tener en cuenta de acuerdo a la característica de la población. Entonces, había que sacar, ejemplo, yo consideraría que eso que hizo Claudia López de Conferia, donde ustedes han visto que quiere decir que ha estado en rojo las unidades de cuidados intensivos, pero Conferia está vacío. Entonces, hubiera aislado a los pacientes que no tenían condiciones desde el punto de vista sanitario y lo hubiera puesto allí y hubiera sido un centro de aislamiento. Y así hubiera tenido mucha más efectividad la cuarentena y las acciones de pesquisaje que se hacen. Pues es que usted no puede tener acuartelado a una población y ya llevamos desde marzo y estamos en agosto, son 5 meses. Eso no es acuartelado, eso es tenerlo preso. Y cuando tú tienes que pagar luz, agua, porque yo lo digo, bueno, qué rico, ustedes desde allá están dando clases y yo desde aquí estoy recibiendo mi dinero de la universidad y estoy en mi casa y puedo estar acuartelado y puedo no salir. Pero qué rico, pero tengo que pagar luz, tengo que pagar agua, tengo que pagar la salud. Quiere decir, tengo que pagar una serie de cosas que hay que trabajar. Entonces, el que no tiene esta posibilidad de dar la virtualidad, ¿cómo hace? Oscar, pasar, por favor. Vale, aquí son las gráficas de comparación. Ya yo creo que la mayoría de datos los he dado, pero enfoquémonos más en la letalidad. En el recuadro de abajo, vemos que Cartagena la letalidad es del 2%, mientras que Estados Unidos, mientras que Estados Unidos es del 3%. Pasa. Al principio en Estados Unidos el caso del primer paciente se dio el 21 de enero
y 10 días después es que se implementó la primera medida fue que las personas que estuvieran, se restringió el acceso, se pidió la cuarentena a las personas que durante los 14 días anteriores hubieran estado en Wuhan. Ya después, a mediados de marzo, fue que se empezó a recomendar a las personas en la cuarentena, que en realidad no fue obligatoria, pero la mayoría de estados la tomó al principio. Se les recomendó a las personas que tuvieran síntomas leves y moderados que se quedaran en la casa. Eso es una de las cosas por las cuales hay casos probables. Siempre vemos que hay casos probables, casos confirmados y casos probables y hasta muertes probables. Estas personas que estuvieron en casa y murieron, ellos no se les pudo hacer pues, el examen de sangre. Por eso se dice que son casos probables. También en las escuelas se recomendó, la mayoría de estados fue obligatorio cerrar las escuelas, universidades, restaurantes, bares, discotecas, pero en otros, por lo menos son 7 estados los que simplemente lo dejaron a criterio de cada institución. Uno de ellos, en el caso de las escuelas, es California, sin embargo, ahí todos cerraron. Pero este lunes se abrió la primera escuela para dar clases presenciales. Sin embargo, todos estos que cerraron empezaron a dar pues, clases virtuales. Bueno, también, no sé si creo que no lo dije, el cierre de las compañías también. Las compañías que pudieran elaborar por medio del teletrabajo. Ahora, en el caso de Florida y Texas, este aislamiento había servido mucho. Si sabemos, en Florida, al contrario de Nueva York, a veces la gente dice que ni siquiera tienen sistemas de buses para transportarse. Mucha gente dice que siempre he escuchado que dicen que si no tienes carro no te puedes transportar. Entonces la medida de aislamiento fue algo que les sirvió mucho en el caso de Florida. Ellos se vieron como que todo estaba yendo bien, decidieron a mediados de mayo, decidieron reabrir. Empezaron a abrir los negocios, lo mismo se hizo en Texas, aunque en Texas se hizo antes, 2 semanas antes. En Nueva York se empezó a hacer a principios de julio. Sin embargo, en Florida no resultó, ni en Texas, no dieron énfasis en recomendarle a la gente que siguiera con su tapabocas, que los 6 metros de distancia, el lavado de manos. La gente no hizo caso omiso de eso, sí es que se recomendó. Otra cosa, por lo menos los gobernantes, la mayoría a veces han dado señales como mixtas. El de Florida decía que no tenía que preocuparse mientras todos estuvieran en aislamiento bien, pero luego se quitó el aislamiento y ya todo el mundo pensó que ya podían seguir su vida normal. Ahí fue cuando se dio el pico, si recuerdan. Florida es uno de los estados que más tiene ahora casos. Con Texas pasó exactamente lo mismo. Con Nueva York también, ellos siguen en aumento sus casos, aunque las restricciones allá son más claras. Los restaurantes el primer día que se abrió, se vio algo impactante. Todos estaban acumulados, había mucha gente acumulada fuera de los bares. El gobernador decidió que se hiciera como un toque de queda, que es a las 11, que pues para muchos uno dice las 11 de la noche eso no es nada, pero para la ciudad de Nueva York, que está acostumbrada pues, a estar abierta 24 horas, es algo. Bueno, con respecto a los exámenes el test de anticuerpos, desde a finales de marzo y en principios de abril se hace gratis para cualquier persona que lo desee. Pasemos. Bueno, el domingo Estados Unidos superó los 5 millones de casos. Entonces se convirtió en el país que tiene la mayoría de casos de COVID-19. El pico de incidencia fue el 17 de julio. Como dijimos, se aplicó la estrategia de la esfera. Básicamente dijimos qué significaba dejar hacer, que ya mi compañero lo explicó, la inmunización de rebaño, que si bien puede ser, creo que sí, ya lo mencionó, que se puede, que en este país puede que la infección pase antes que aquí, los casos de mortalidad van a ser mayores. Bueno, en Cartagena ya sabemos, creo que lo hemos dicho en todas estas 3 exposiciones, se implementó la cuarentena preventiva desde marzo para evitar el colapso del sistema de salud. Y bueno, lo último que para el 9 de agosto en Cartagena se registraron 80
alrededor del 100% de recuperado, entonces a los esfuerzos que se han hecho. Sin embargo, pues aún falta varias cosas por mejorar. Sí. Aquí, cuando hablamos ya de la comparación de los, como las tasas, que ya son por 100.000 habitantes y por millón de habitantes, seguimos arriba, está Colombia y Cartagena, después siguen los Estados Unidos y Nueva York como tercero. Y si comparamos, veamos por lo menos las muertes por millón de habitantes, es parecido el de Cartagena con el de Estados Unidos, comparando ya como siendo como proporcional. Sin embargo, obviamente sigue, por mucho, pasa la ciudad de Nueva York. Entonces, vamos a decir. Bueno, esto es más de lo que ya hemos dicho: la inmunidad de rebaño, sobrecarga del sistema de salud, aumenta el número de fallecidos, y es algo que no se recomienda para enfermedades con una mortalidad mayor a 2%, y hemos visto que esta pues sobrepasa ese 2%. Vale. Con respecto a las medidas de aislamiento preventivo, tenemos pros y contras. En pro, tenemos que pues, permite adecuar y preparar el sistema de salud, aumentando su capacidad. Entre más días pasan, más se conoce la enfermedad, va a disminuir la enfermedad, como ya lo dije. El contra es que va a paralizar significativamente la economía del país. Una compañera, Daniela López, creo que ya hablaba de que pues, la mayoría de los colombianos viven del día a día. Eso también pues, toma mucho tiempo el controlar la enfermedad, como les explicaba, comparando con la estrategia empleada por Estados Unidos. Aumenta el estrés y los casos de depresión por el confinamiento, el desempleo, por la crisis en general. Gracias. Bueno, realmente estoy muy sorprendida con ustedes. Yo, quiero decir, el viernes le di la clase a ustedes a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde se la di a octavo. Y en octavo puse unas exposiciones y me llamaron ayer y le toca el viernes próximo las exposiciones para que le cambiara el día de las exposiciones porque no se habían puesto de acuerdo por los grupos. Y yo decía, bueno, los de sexto todavía no me han llamado, y de hecho en sexto me estaban mandando ya las exposiciones hechas. Realmente eso habla de que ustedes son un grupo serio, responsable, y que realmente los tengo que felicitar como grupo. Como le decía, para la próxima semana vamos a culminar de manera escueta, así como lo han hecho los demás, pero hoy eran muchas las dos exposiciones que quedan. Y para trabajo de todo el grupo, quiere decir ya, porque ya las exposiciones están hechas, lo único es que falta hacerlas, quiere decir los contenidos están abordados y aquí mucho de lo que han dicho sus compañeros le han servido de base. Entonces lo que vamos a hacer es trabajar tuberculosis, paludismo y, ¿cómo se llama esto? Y dengue, siguiendo lo de la cadena epidemiológica, es decir, lo de la cadena de transmisión. Aquí en este caso, en dengue y paludismo hay un vector y hay que trabajar, quiere decir, las medidas preventivas a nivel de huésped, a nivel de vector y a nivel de huésped, como son enfermedades bien ya conocidas, no como el COVID, que todavía está hay que saber las manifestaciones clínicas y cómo yo manejo eso a nivel de atención primaria en salud. Para eso están las normas en el Ministerio de Protección de tuberculosis, quiere decir tuberculosis y enfermedades como el paludismo y el dengue. Por lo tanto, va a ser a modo de preguntas, también para evaluar, quiere decir, ya es el contenido y yo voy, ¿cómo se llama esto? Preguntando. Si quiere, yo después le paso a su compañero, quiere decir, algo un poquito más específico de lo que quiero que ustedes vean. Se lo voy a pasar al representante de grupo para que ustedes tengan la oportunidad de estudiar, y es lo que se va a presentar y lo que se va a evaluar en la próxima clase. Es decir, la próxima clase va a ser dinámica entre usted y yo, va a ser como un conversatorio. Si no hay más, estoy muy contenta, de verdad, por las exposiciones, tuvieron muy buen nivel. Lo que me gustó fue que, excepto la compañerita que lógico tuvo problemas desde el punto de vista del internet, todos los demás que señalé no se pusieron a calidad y lo hicieron realmente muy bien. Entonces, felicitaciones y los espero
a la misma hora el próximo miércoles. Si no hay más, ¿algo para decir? ¿No? No, listo, profe, gracias. Bueno, entonces gracias a ustedes, muy amables. Gracias, doctora. Gracias, profesora, que esté bien. Gracias. Bueno, igualmente. Gracias, Chao. profesora. Gracias. Gracias, profesora.